Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 34 años, y durante 5 años de mi vida fui guardia de seguridad en el Cañón del Sumidero, en Chiapas, México. Lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la forma en que ven este lugar, considerado una de las maravillas naturales más hermosas de nuestro país. Durante 5 años, guardé silencio sobre lo que realmente sucedía en las profundidades de ese cañón cuando caía la noche. 5 años en los que fui testigo de rituales que helaban la sangre, de desapariciones inexplicables y de una red de corrupción que alcanzaba los más altos niveles del gobierno estatal. Hoy, después de años de terapia y de reconstruir mi vida, he decidido romper mi silencio. No importa las amenazas que he recibido, no importa el miedo que aún siento al recordar esas noches en el cañón, la verdad debe ser conocida. Lo que están a punto de escuchar no es una historia inventada, no es una leyenda urbana, es el testimonio real de alguien que vivió en primera persona los horrores que se ocultaban tras la belleza natural del cañón. Es la historia de cómo un trabajo que parecía normal se convirtió en mi peor pesadilla, y de cómo logré escapar de las garras de una organización que controlaba no solo ese lugar sagrado, sino las vidas de quienes osaban descubrir. Mi historia comienza en el año 2018, cuando mi familia atravesaba una crisis económica que parecía no tener fin. Mi padre había perdido su trabajo en la fábrica textil donde laboró durante 15 años. Y mi madre luchaba por mantener a flote su pequeño negocio de comida casera. Éramos una familia trabajadora de Tuxtla Gutiérrez, gente honesta que nunca había tenido problemas con la ley, pero que tampoco había tenido la suerte de prosperar económicamente. Recuerdo vívidamente el día en que mi primo Roberto llegó a nuestra casa con una propuesta que parecía ser la respuesta a nuestras oraciones. Roberto trabajaba en el área de turismo del gobierno estatal y había escuchado sobre una nueva vacante para guardia de seguridad en el Cañón del Sumidero. El puesto estaba muy bien pagado, mucho mejor que cualquier otro trabajo de seguridad en la región. Es un trabajo nocturno, nos explicó Roberto esa tarde de abril, mientras tomábamos café en la cocina de mi madre. Pero pagan 3 veces más que un guardia normal. Solo necesita supervisar que los turistas no se metan donde no deben durante la noche y vigilar que no haya vandalismo en las instalaciones. Mi madre, que había estado contando monedas toda la semana para comprar comida, me miró con ojos llenos de esperanza. Carlos, esto podría ser la oportunidad que necesitamos, me dijo con esa voz que usaba cuando realmente necesitaba algo de mí. La decisión prácticamente se tomó sola. Al día siguiente, Roberto me acompañó a las oficinas de la Secretaría de Turismo, donde me presentaron con el licenciado Hernández, un hombre de unos 50 años, elegante, pero con una mirada que me ponía nervioso. Tenía algo en los ojos que no me gustaba, una frialdad que contrastaba con su sonrisa aparentemente amable. El trabajo es sencillo, me explicó mientras revisaba mis papeles. Vigilancia nocturna del Parque Nacional. Algunas veces habrá eventos especiales, ceremonias culturales que requieren seguridad adicional. Nada complicado para un joven como tú. Firmé el contrato sin leer todas las cláusulas. Ahora sé que fue el mayor error de mi vida. Entre las letras pequeñas había una cláusula de confidencialidad que prácticamente me convertía en propiedad de la organización. Cualquier información que obtuviera durante mi trabajo debía mantenerse en absoluto secreto, bajo pena de severas consecuencias legales y, como después descubriría, físicas. El primer día de trabajo llegué al cañón a las 6 de la tarde. El licenciado Hernández me había dado instrucciones específicas al presentarme en el puesto de control principal, donde conocería a mi supervisor directo, un hombre llamado Esteban Morales, a quien todos llamaban el capitán. El Cañón del Sumidero durante el día es verdaderamente impresionante. Sus paredes se elevan hasta 1000 metros de altura
creando un paisaje que quita el aliento. El río Grijalba serpentea por el fondo y la vegetación tropical cubre cada rincón disponible. Los turistas vienen de todo el mundo para admirar esta maravilla natural. Y durante mis primeros días entendí por qué. Pero al caer la noche, el cañón se transformaba en algo completamente diferente. Las sombras se alargaban entre las rocas, creando formas que parecían moverse cuando nadie las observaba. Los sonidos cambiaban. Los cantos de los pájaros daban paso a ruidos extraños que no sabía identificar. Y había algo más, algo que no podía explicar, pero que sentía en el aire una presencia que me ponía los pelos de punta. El capitán Morales me recibió en una caseta de vigilancia ubicada en uno de los miradores principales. Era un hombre fornido, de unos 40 años, con cicatrices en las manos que sugerían que había visto combate en algún momento de su vida. Su manera de hablar era directa, sin rodeos, y desde el primer momento me dejó claro que había reglas muy específicas que debía seguir. «Escúchame bien, chamaco», me dijo mientras encendía un cigarrillo. «Este no es un trabajo como los otros. Aquí hay reglas que no se discuten, que no se cuestionan. Tu trabajo es vigilar, pero también es no ver lo que no debes ver y no escuchar lo que no debes escuchar». Me explicó que había ciertas áreas del cañón que estaban completamente prohibidas durante la noche. Había mapas marcados con zonas rojas que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía patrullar. «Esas áreas las maneja personal especializado», me dijo. «Tú te encargas del perímetro exterior, los senderos principales y los miradores turísticos». Durante las primeras semanas, el trabajo parecía rutinario. Caminaba por los senderos designados, revisaba que no hubiera intrusos y reportaba cualquier anomalía por radio. Los únicos compañeros con los que tenía contacto regular eran otros guardias como yo, todos jóvenes, todos necesitados de trabajo, todos con la misma instrucción de no hacer preguntas. Pero había algo que no podía ignorar. Cada noche, alrededor de las 11, escuchaba sonidos que venían de las zonas prohibidas. No eran los sonidos normales de la naturaleza nocturna, eran voces humanas, cánticos en un idioma que no reconocía, y ocasionalmente gritos que me helaban la sangre. La primera vez que le pregunté al capitán Morales sobre estos sonidos, su expresión cambió completamente. La máscara amable desapareció y me miró con una dureza que me asustó. «¿Qué parte de no preguntes no entendiste?», me dijo con una voz que prometía problemas. «Tu trabajo es caminar por donde te digo, cuando te digo, why reporter solo, lo que te pido que reportes. Todo lo demás no es tu problema». Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Durante mis rondas nocturnas, comencé a acercarme cautelosamente a los límites de las zonas prohibidas. Nunca lo suficiente para violar directamente las órdenes, pero lo suficiente para ver un poco más, para entender un poco más. Durante mi segunda semana, cuando conocí a Miguel, otro guardia que llevaba trabajando en el cañón 2 años más que yo. Miguel era diferente a los otros guardias. Tenía una mirada preocupada, como si llevara una carga pesada en el alma. A diferencia de los demás, que evitaban hablar sobre el trabajo, Miguel parecía necesitar hablar con alguien. «Algo raro», me preguntó una noche mientras compartíamos café en una de las casetas. Era la primera vez que alguien me hacía una pregunta directa sobre lo que realmente pasaba en el cañón. «No sé de qué hablas». Mentí, pero Miguel pudo ver la verdad en mis ojos. «Los sonidos», murmuró mirando hacia las zonas prohibidas. «Los rituales han las desapariciones». Mi corazón se aceleró. «¿Qué desapariciones?». Miguel me contó sobre compañeros guardias que habían desaparecido sin explicación. Guardias que un día estaban trabajando normalmente y al siguiente simplemente ya no aparecían. Oficialmente habían renunciado o habían sido trasladados, pero Miguel sabía que algo más estaba pasando. «Hay 3 tipos de personas en este lugar», me explicó. «Los que no saben nada
y son felices en su ignorancia. Los que saben algo y se mantienen callados por miedo, y los que saben demasiado y desaparecen. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dormir. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza como una advertencia. Había cruzado una línea invisible. Ya no era del primer grupo. Había comenzado a saber algo. Durante los siguientes días, comencé a observar más cuidadosamente a mis compañeros. Sí, había definitivamente dos tipos. Los que parecían genuinamente ignorantes sobre lo que pasaba en las zonas prohibidas, y los que tenían esa misma mirada preocupada que Miguel. Estos últimos eran los que llevaban más tiempo trabajando allí, y todos compartían una característica: nunca hablaban sobre el trabajo cuando estaban fuera del cañón. Empecé a notar patrones en los horarios. Ciertas noches había más actividad en las zonas prohibidas. Estas noches siempre coincidían con fechas específicas, a lunas nuevas. Llevaban antorchas y caminaban en formación ceremonial. En el centro del grupo había alguien que obviamente era el líder, una figura alta, imponente, con una túnica diferente a las demás, adornada con símbolos que brillaban a la luz, las antorchas. Lo que me impactó no fue solo la presencia de este grupo ritual en el cañón. Lo que me heló la sangre fue reconocer algunas de las caras bajo las capuchas. Había visto a esas personas antes, en las noticias, en eventos públicos. Eran funcionarios del gobierno estatal, empresarios prominentes. Genchi poderosa Uji Xiapaus siguieron su camino hacia el corazón de la zona prohibida, y yo me quedé ahí, temblando, tratando de procesar lo que había visto. No era solo una ceremonia religiosa alternativa. La formalidad, los símbolos, la presencia de gente poderosa, todo apuntaba a algo mucho más grande y más peligroso. Al día siguiente, busqué a Miguel durante nuestro turno. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que había visto, pero también necesitaba ser cuidadoso. Si Miguel tenía razón sobre las desapariciones, hacer las preguntas equivocadas podría ser fatal. Miguel, le dije cuando estuvimos solos, ¿qué sabes sobre las ceremonias? Su cara se puso pálida. ¿Ceremonias? ¿Qué ceremonias? Las que hacen en las zonas prohibidas, las que involucran a gente importante. Miguel me miró con terror en los ojos. Carlos, no hagas preguntas sobre eso, te lo suplico. Hay cosas que es mejor no saber, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad se había convertido en necesidad. Necesitaba entender qué estaba pasando, quién estaba detrás de todo esto, y por qué un lugar tan hermoso como el Cañón del Sumidero era usado para propósitos tan siniestros. Durante las siguientes semanas, desarrollé un sistema para investigar sin levantar sospechas. Comencé a mapear mentalmente las zonas prohibidas, identificando puntos de acceso y rutas de escape. Estudié los patrones de patrullaje de los otros guardias, especialmente aquellos que parecían tener acceso a las zonas restringidas. Descubrí que había una jerarquía oculta entre los empleados del cañón. Los guardias como yo estábamos en el nivel más bajo, con acceso limitado y conocimiento mínimo. Luego estaban los guardias especializados, como los llamaba el capitán Morales, que tenían acceso a las zonas prohibidas, pero solo durante eventos específicos. Y finalmente, había un grupo selecto de supervisores que parecían coordinar todas las actividades rituales. El capitán Morales era definitivamente parte de este grupo selecto. Durante las noches de ceremonia, desaparecía de su puesto habitual y no podía ser contactado por radio. Siempre regresaba antes del amanecer, con una expresión que mezclaba satisfacción y agotamiento. Decidí seguirlo una noche. Sabía que era extremadamente peligroso, pero mi necesidad de entender la verdad había superado mi instinto de supervivencia. Esperé hasta que se alejó de las áreas normales de patrullaje y luego lo seguí a distancia, manteniéndome siempre en las sombras. Me llevó a través de senderos que no aparecían en ningún mapa turístico, caminos que parecían haber sido tallados
específicamente para acceder a las partes más profundas del cañón. Mientras descendíamos, el aire se volvía más frío y había un olor extraño, como de azufre mezclado con incienso. Finalmente llegamos a una explanada natural, rodeada de formaciones rocosas que creaban un anfiteatro natural. Lo que vi ahí me marcó para siempre. Había al menos 50 personas vestidas con túnicas negras, organizadas en círculos concéntricos alrededor de un altar de piedra que definitivamente no era natural. El altar estaba cubierto de símbolos grabados que brillaban con una luz rojiza en el centro. De todo esto estaba el líder que había visto antes, pero ahora sin capucha. Era el licenciado Hernández, el mismo hombre que me había contratado. Su transformación era completa. Ya no era el funcionario gubernamental elegante que había conocido. Era algo completamente diferente. Algo que irradiaba una autoridad que daba miedo. El ritual que presencié esa noche aún me despierta con pesadillas. No voy a describir todos los detalles, porque hay cosas que no deben ser repetidas. Pero puedo decir que involucró sacrificios de animales, cánticos en un idioma que sonaba como latín, mezclado con algo más antiguo, y una invocación a entidades que prefiero no nombrar. Lo más perturbador era la reverencia absoluta que todos los participantes mostraban hacia el licenciado Hernández. Estas eran personas poderosas, acostumbradas a mandar, pero aquí se comportaban como devotos religiosos ante su líder supremo. Durante el ritual, escuché nombres que reconocí de la política estatal, impresas importantes de familias prominentes. Todos estaban ahí, todos participando en algo que iba contra todo lo que públicamente representaban. Me quedé escondido durante toda la ceremonia, que duró hasta casi el amanecer. Cuando finalmente terminó, los participantes comenzaron a dispersarse por diferentes senderos. El licenciado Hernández fue uno de los últimos en marcharse, y, justo antes de hacerlo, miró directamente hacia donde yo estaba escondido. Por un momento, pensé que me había descubierto. Su mirada se fijó en mi escondite por varios segundos que se sintieron como horas. Luego, simplemente sonrió y siguió su camino. Esa sonrisa me persiguió durante días. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que había pasado, que sabía que había sido observado y que no estaba preocupado por ello. Era la sonrisa de alguien que tenía control total sobre la situación. Regresé a mi puesto esa noche como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Ahora tenía conocimiento directo de lo que realmente ocurría en el cañón del sumidero. No eran solo ceremonias religiosas alternativas. Era algo mucho más grande, más organizado, más peligroso. Durante los siguientes días, comencé a notar cambios sutiles en cómo me trataban mis superiores. El capitán Morales me asignaba patrullas en áreas cada vez más alejadas de las zonas prohibidas. Mis horarios cambiaron para que ya no coincidiera con las noches de ceremonia. Era como si estuvieran gradualmente apartándome de cualquier oportunidad de ver más de lo que ya había visto. Pero también comencé a recibir una atención especial que no me gustaba. El licenciado Hernández apareció un día durante mi turno, algo que nunca había hecho antes. Se acercó a mi puesto con esa misma sonrisa que me había dado aquella noche. «Carlos», me dijo con una voz suave pero cargada de amenaza, «¿cómo te está yendo en el trabajo?» «Bien, señor», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Me da mucho gusto escuchar eso. Sabes, tengo grandes planes para empleados dedicados como tú, gente que entiende la importancia de la discreción». La palabra discreción resonó como una advertencia directa. Él sabía que yo sabía, y me estaba dando la oportunidad de demostrar que podía mantener la boca cerrada. «Entiendo perfectamente, señor», le respondí en excelente. La indiscreción puede ser muy peligrosa en este tipo de trabajo. Muy peligrosa. Se alejó después de esa conversación, pero el mensaje había sido claro. Estaba siendo probado. Mi reacción determinaría si me convertía en parte del círculo interno o si me unía a la lista de empleados que habían desaparecido. Esa noche, cuando llegué a casa,
Encontré a mi madre esperándome con una expresión preocupada. Carlos, me dijo, vinieron unas personas a preguntar por ti hoy. Dijeron que eran del trabajo, pero algo no me gustó de ellos. Mi sangre sei. Hello, ¿qué tipo de preguntas? Preguntaron sobre tu rutina, sobre tus horarios, sobre si hablabas de tu trabajo en casa. Les dije que eras un muchacho reservado, que nunca hablabas de trabajo. Era obvio que me estaban investigando, evaluando si era una amenaza potencial. La visita a mi familia era una clara escalada en la presión que estaban aplicando. Que necesitaba evidencia concreta antes de que fuera demasiado tarde. Si iba a denunciar lo que estaba pasando, necesitaba pruebas que no pudieran ser negadas o desestimadas. Durante los siguientes turnos, comencé a buscar oportunidades para documentar lo que había visto. Escondí una cámara pequeña en mi uniforme, con la esperanza de capturar algo que pudiera usar como evidencia. También comencé a memorizar nombres, fechas y detalles específicos de los rituales. Pero mi investigación no pasó desapercibida. Una noche, mientras patrullaba mi ruta asignada, fui interceptado por dos hombres que no había visto antes. Eran diferentes a los guardias regulares, más corpulentos, con una presencia que gritaba violencia profesional. El jefe quiere verte, me dijo uno de ellos sin preámbulos. No tenía opción. Me escoltaron a través de senderos que no conocía, hacia una parte del cañón que definitivamente no estaba en ningún mapa turístico. Llegamos a una construcción que parecía ser mucho más antigua que cualquiera de las instalaciones modernas del parque. Dentro, el licenciado Hernández me esperaba sentado detrás de un escritorio de madera tallada, con los mismos símbolos que había visto en el altar ritual. La habitación estaba llena de objetos que claramente no pertenecían a una oficina gubernamental normal. Hay libros antiguos, artefactos ceremoniales y pinturas que representaban escenas que preferí no examinar demasiado detenidamente. Carlos, me dijo sin levantar la vista de un documento que estaba leyendo, creo que es tiempo de que tengamos una conversación más profunda sobre tu futuro aquí. Me señaló una silla frente a su escritorio. No era una invitación. Era uno. Has demostrado ser un empleado muy observador, continuó. Tal vez demasiado observador para tu propio bien. Esperé, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría ser usada en mi contra. Verás, el trabajo que hacemos aquí es muy especializado. Requiere un cierto tipo de persona, alguien que pueda apreciar la verdadera naturaleza de lo que hacemos. Alguien que pueda ver más allá de las limitaciones de la moralidad convencional. Se levantó y caminó hacia una ventana que daba vista a las profundidades del cañón. Este lugar es especial, Carlos. Sagrado, podríamos decir. Durante siglos ha sido un punto de conexión entre nuestro mundo y otros planos de existencia. Lo que haces aquí como guardia de seguridad es proteger no solo el parque, sino rituales que mantienen balances muy delicados. Me estaba reclutando. Después de probar mi discreción, ahora estaba tratando de convertirme en parte de la organización. Puedo ofrecerte oportunidades que van mucho más allá de un simple trabajo de seguridad. Continuó. Poder, influencia, riqueza en todo lo que necesitas para asegurar el futuro de tu familia. La mención de mi familia fue otra amenaza velada. Sabía exactamente dónde vivían. Conocía sus rutinas. Podía llegar a ellos en cualquier momento. Pero, añadió, regresando a su asiento, estas oportunidades requieren lealtad absoluta. Una vez que formas parte de nuestro círculo, no. ¡Ay! Vuelta atrás. Las personas que traicionan nuestra confianza. Bueno, digamos que encuentran otras formas de servir a la organización en me. Mostró una carpeta llena de fotografías. Eran imágenes de personas que reconocí como antiguos empleados del parque. Gente que había desaparecido según Miguel. Pero en estas fotografías estaban claramente muertos. Algunos en circunstancias que sugerían que habían sido sacrificados ritualmente. Estas personas tomaron decisiones equivocadas,
Me explicó con una calma que me aterrorizó. Pensé que podían tomar nuestros secretos y usarlos para su beneficio personal. Aprendieron que estaban muy equivocados. Me daba tiempo para procesar las imágenes, para entender completamente lo que me estaba mostrando. Tú tienes una oportunidad diferente, Carlos. Puedes elegir ser parte de algo más grande que tú mismo. Puedes elegir el poder por encima del miedo. Anne sabía que tenía que responder, pero también sabía que cualquier respuesta que diera tendría consecuencias permanentes. Necesito tiempo para pensarlo. Logré decir, por supuesto, sonrió, pero no demasiado tiempo. Algunas oportunidades tienen fecha de vencimiento. Me escoltaron de vuelta a mi puesto, pero todo había cambiado. Ya no era un empleado regular que había descubierto algo por accidente. Era un testigo que había sido identificado, evaluado, y ahora tenía que elegir entre dos caminos igualmente peligrosos. Durante los siguientes días, la presión aumentó constantemente. Al llegar regalos a mi casa, dinero en efectivo, productos caros, cosas que mi familia necesitaba, pero no podía permitirse. Mi madre estaba confundida por esta generosidad súbita, pero yo sabía que cada regalo era una demostración de poder, una forma de mostrarme lo que podía ganar si cooperaba. Pero también había recordatorios constantes del otro lado de la ecuación. Encontré fotos de mi familia en mi casillero en el trabajo, fotos tomadas sin su conocimiento, mientras hacían sus actividades diarias. El mensaje era claro. Sabían todo sobre las personas que me importaban. Miguel notó el cambio en mi comportamiento. Una noche, mientras compartíamos café, me preguntó directamente qué estaba pasando. «Te están reclutando, ¿verdad?», me dijo con una voz llena de tristeza. Asentí, incapaz de mentir a alguien que había mostrado ser mi único aliado real en ese lugar. «Yo pasé por lo mismo hace 2 años», me confesó. «La misma conversación, las mismas amenazas, las mismas promesas». «¿Qué hiciste?» «Accept», dijo con amargura. «Pensé que era la única forma de proteger a mi familia. Pensé que podría manejar la situación». Me contó sobre su participación en los rituales, sobre las cosas que había visto y hecho como parte del círculo interno. Su relato era tan perturbador que tuve que detenerlo varias veces. «Pero hay algo que no saben», me dijo después de una pausa larga. «He estado documentando todo. Nombres, fechas, ubicaciones, métodos, todo». Anne sacó una memoria USB de su bolsillo. «Esto contiene evidencia suficiente para destruir toda la organización. Pero necesito ayuda para sacarla de aquí. Cada movimiento de los que estamos en el círculo interno era mi oportunidad. Si podía ayudar a Miguel a sacar esa evidencia, podríamos exponer todo lo que estaba pasando en el cañón». «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito que esto llegue a manos del periodista investigativo Marco Vázquez, en la Ciudad de México. Él es la única persona en la que confío para manejar esta información correctamente». Me dio las instrucciones detalladas sobre cómo contactar a este periodista, cómo entregarle la evidencia y cómo proteger mi identidad durante el proceso. «Pero Carlos», me advirtió, «una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Ellos sabrán que fuiste tú. Tendrás que desaparecer, cambiar tu identidad, alejarte de tu familia hasta que todo esto salga a la luz». Era una decisión imposible. Podía salvar a muchas personas exponiendo la verdad, pero tendría que sacrificar mi propia vida y poner en riesgo a mi familia. Esa noche regresé a casa con el peso de la decisión sobre mis hombros. Mi madre me preparó la cena, como hacía todas las noches, sin saber que su hijo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Después de cenar, me senté con mis padres en la sala. Les dije que los amaba, que estaba agradecido por todo lo que habían hecho por mí, que siempre los llevaría en mi corazón sin importar lo que pasara. Ellos pensaron que estaba siendo sentimental sin razón, pero yo sabía que podría ser la última conversación normal que tendríamos. Al día siguiente, tomé mi decisión. Durante mi turno,
Busqué a Miguel y le dije que estaba listo para ayudarlo. Tenía el contacto del periodista, tenía un plan para sacar la evidencia del cañón y tenía la determinación de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Pero cuando llegué a nuestro punto de encuentro acordado, Miguel no estaba ahí. Esperé durante horas, pero nunca apareció. Al día siguiente, el capitán Morales me informó que Miguel había decidido renunciar y que ya no trabajaba en El Park. Sabía que Miguel había desaparecido, probablemente había corrido la misma suerte que las personas en las fotografías que me había mostrado el licenciado Hernández, pero también sabía que había escondido copias de la evidencia en algún lugar del cañón y que era mi responsabilidad encontrarla. Durante las siguientes semanas, busqué discretamente por todo el parque, revisé cada escondite posible, cada lugar donde Miguel podría haber ocultado la información. Finalmente, la encontré en una grieta de roca cerca de uno de los miradores principales, envuelta en plástico para protegerla de la humedad. La memoria USB contenía años de documentación, vídeos de rituals, listas de participantes, registros financieros y testimonios de víctimas. Era evidencia suficiente para destruir no solo la organización del cañón, sino toda la red de corrupción que se extendía por el gobierno estatal. Pero ahora tenía que encontrar una forma de sacar esta información del cañón sin ser detectado. Sabía que me vigilaban constantemente, que cualquier movimiento sospechoso sería notado inmediatamente. Desarrollé un plan que tomaría varias semanas implementar. Poco a poco comencé a transferir pequeñas porciones de la información a diferentes dispositivos que podía esconder en mi ropa. Cada noche sacaba una pequeña parte de la evidencia del parque, escondiéndola en diferentes lugares de mi casa. Pero mi tiempo se agotaba. El licenciado Hernández estaba perdiendo la paciencia con mi indecisión. Los regalos habían parado y habían comenzado las amenazas más directas. Encontré un gato muerto en el patio de mi casa de Goladu Hituaumenchi. Mi hermana menor comenzó a recibir llamadas silenciosas a todas horas. Sabía que tenía que actuar rápidamente. La oportunidad llegó durante una noche de luna nueva, cuando sabía que habría una ceremonia importante. Todos los recursos de seguridad estarían concentrados en proteger el ritual, lo que me daría la mejor oportunidad de escape. Esa tarde, antes de mi turno, dejé una carta para mis padres, explicando que tenía que irme por un tiempo, que no podía decirles por qué, pero que los amaba y que algún día entenderían. Escondí la carta donde sabía que la encontrarían. Después de que yo hubiera desaparecido, llegué al trabajo como siempre, pero llevando conmigo toda la evidencia que había recopilado. Tenía un plan simple pero arriesgado durante el caos de la ceremonia. Me escabulliría por uno de los senderos secundarios que llevaban a la carretera principal, pero cuando llegué a mi puesto, el capitán Morales me estaba esperando con una expresión que nunca había visto antes. A su lado estaban los mismos dos hombres que me habían escoltado la vez anterior. Carlos, me dijo, ha llegado el momento de que tomes tu decisión final. No me estaban dando más tiempo. Esta noche, o me unía a ellos completamente, o correría la misma suerte que Miguel. Me escoltaron nuevamente a la oficina del licenciado Hernández. Pero esta vez, la habitación estaba llena de gente. Reconocí a varios de los participantes. De los rituales que había observado a políticos, empresarios, figuras prominentes de la sociedad chiapaneca. Carlos, me dijo, ha llegado el momento de que tomes tu decisión final. No me estaban dando más tiempo. Esta noche, o me unía a ellos completamente, o correría la misma suerte que Miguel. Me escoltaron nuevamente a la oficina del licenciado Hernández, pero esta vez la habitación estaba llena de gente. Reconocí a varios de los participantes de los rituales que había observado políticos, empresarios, figuras prominentes de la sociedad chiapaneca. Carlos, me dijo el licenciado Hernández,
Estas personas importantes han venido específicamente para conocerte. Han escuchado que eres un joven con gran potencial. Uno de los hombres que reconocí como diputado estatal se acercó a mí. Necesitamos gente joven, gente con energía, gente que pueda ayudarnos a expandir nuestra influencia, me dijo. Tu reclutamiento sería muy beneficioso para todos. Pero había algo diferente en la atmósfera esa noche. Había una tensión que no había sentido antes. Una urgencia que sugería que algo había cambiado. Ha habido algunos problemas recientemente. Continuó el licenciado Hernández. Alguien ha estado haciendo preguntas inconvenientes. Alguien ha estado donde no debería estar. Mi sangre se heló. Sabían sobre mi búsqueda de la evidencia. Sí, Miguel, encontramos esto en uno de nuestros escondites, dijo, mostrando una memoria USB diferente a la que yo había encontrado. Parece que nuestro querido Miguel era más resourceful de lo que pensábamos. Había múltiples copias de la evidencia. Miguel había sido más inteligente de lo que cualquiera había imaginado. Pero no se preocupen, continuó. Hemos identificado a la persona responsable de recuperar esta información. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El momento de la verdad había llegado. Carlos, me dijo el licenciado Hernández, sabemos que encontraste las otras copias. Sabemos que has estado planeando traicionarnos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer contigo? No tenía sentido seguir fingiendo. Habían descubierto todo y mi única opción era enfrentar la situación con valentía. Tienen razón, les dije, tratando de mantener mi voz firme. Encontré la evidencia y ya está en manos seguras. Era una mentira, pero necesitaba comprar tiempo, crear confusión. Interesante, sonrió el licenciado Hernández. Pero no creo que seas tan inteligente como piensa. Hizo una señal y trajeron a alguien más a la habitación. Era mi hermana menor, María, de apenas 15 años. Estaba aterrorizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos, me gritó al verme, ¿qué está pasando? ¿Por qué me trajeron aquí? Mi mundo se derrumbó. Habían secuestrado a mi hermana para presionarme. Ya no era solo mi vida la que estaba en juego. Como verás, me dijo el licenciado Hernández, tenemos métodos muy efectivos para obtener cooperación. Tu hermana es una joven muy hermosa. Sería una lástima que algo le pasara. La amenaza era clara. Si no cooperaba, María se convertiría en víctima de sus rituales satánicos. ¿Qué quieren? Logré preguntar. Queremos toda la evidencia que Miguel recopiló. Queremos los nombres de cualquier persona a quien puedas haber contactado. Y queremos tu participación completa en nuestras actividades. Miré a mi hermana, que me miraba con una mezcla de terror y esperanza. Sabía que haría cualquier cosa para protegerla. Está bien, les dije. Haré lo que pidan. Pero mientras hablaba, mi mente trabajaba frenéticamente buscando una forma de salir de esta situación. Tenía que encontrar una manera de salvar a María y al mismo tiempo exponer la verdad sobre esta organización. Excelente, dijo el licenciado Hernández. Pero primero, necesitas demostrar tu lealtad de una manera muy específica. Me explicó que esa noche habría una ceremonia especial y que yo tendría que participar directamente en el ritual. Sería mi iniciación formal en la organización. Y tu hermana, añadió, será parte de la ceremonia. Una parte muy importante. Entendí inmediatamente lo que quería decir. Iban a usar a María como sacrificio para mi iniciación. No, dije inmediatamente, haré cualquier cosa, pero no permitiré que lastimen a mi hermana. Me temo que no tienes opción en este asunto, me respondió. La ceremonia ya está planeada. Los invitados ya están aquí. Pero había subestimado mi desesperación. Cuando un hermano mayor ve a su hermana menor en peligro, es capaz de hacer cosas que normalmente serían impensables. Sin previo aviso, me lancé hacia el hombre que estaba custodiando a María. Logré derribarlo y quitarle el arma que llevaba en el cinturón. En segundos, tenía a María detrás de mí y apuntaba el arma hacia el grupo.
Allí si muevi, grité, empiezo a disparar. El licenciado Hernández se rió. Carlos, ¿crees que puedes salir de aquí con vida? Estamos en el corazón de nuestro territorio. Hay guardias armados en cada salida. Tenía razón, pero no importaba. Había tomado mi decisión. Prefería morir luchando que permitir que lastimaran a María. María, le susurré, cuando yo diga ahora, corres hacia la ventana y saltas. No importa qué tan alto sea. Solo salta y sigue corriendo. Pero Carlos Sansimperos, cuando diga ahora, corres. Respiré profundamente, sabiendo que los siguientes minutos determinarían si viviríamos o moriríamos. Ahora grité y empecé a disparar mientras María corrió hacia la ventana. El caos estalló en la habitación. Algunos de los hombres se tiraron al suelo, otros trataron de sacar sus propias armas. En medio de la confusión, escuché el sonido de vidrios rotos cuando María saltó por la ventana. Seguí disparando hasta que se me acabaron las balas, tratando de crear la mayor confusión posible para darle tiempo a María de escapar. Cuando el arma se vació, sabía que había llegado mi momento. Con las últimas balas, el silencio volvió a apoderarse de la sala. El licenciado Hernández y los demás se incorporaron con rostro desencajado, incapaces de procesar que yo me hubiese atrevido a atacarles. Antes de que pudieran reaccionar, di media vuelta y corrí hacia la puerta trasera. Esquivando escombros y charcos de incienso derramado, escuché pasos y gritos detrás de mí, pero no me detuve. Me lancé colina abajo por un sendero angosto, empujando a María delante de mí. Ella tropezó una vez, pero siguió corriendo, impulsada por el miedo y por el instinto de supervivencia. Sentí el viento golpear mis pulmones cuando alcanzamos un vado del río Grijalba. Sin pensarlo, salté al agua fría y la arrastré río abajo, buscando la oscuridad de la corriente para ocultarnos en las voces de los guardias, y los altavoces llamaban mi nombre con amenazas distantes. Pero del agua y la selva densa nos protegieron. Nadie nos siguió. Ellos no se atreven a internarse en la jungla sin la certeza de éxito. Durante horas avanzamos entre lianas y roca, hasta que el alba nos encontró exhaustos y empapados en un claro cubierto de neblina ahí. En medio de la nada, me detuve y abracé a mi hermana. Su cuerpo tiritaba, pero sus ojos brillaban con determinación. «Lo logramos, Carlos», susurró. Su voz débil, pero firme, fue mi mayo, era victoria. Con la memoria USB bien guardada en mi bolsillo, emprendimos el viaje de regreso a Tuxtla Gutiérrez. Evitamos carreteras principales y usamos rutas secundarias. Cada kilómetro que nos alejaba del cañón del sumidero era un paso más hacia la libertad. Cuando finalmente llegamos a casa, amanecía y mis padres, asustados, nos recibieron con llanto y abrazos. No hubo reproches ni preguntas. Todos sabían que mi silencio se había roto para siempre. Días después, contacté al periodista Marco Vázquez y le entregué la evidencia. Sus reportajes denunciaron a los implicados en funcionarios, empresarios y funcionarios estatales. Se abrieron investigaciones, se destituyeron cargos y, por primera vez, el cañón del sumidero dejó de ser un santuario de secretos oscuros santosato, hoy vivo fuera de Chiapas, bajo otra identidad, pero mi conciencia está en paz. He contado mi historia para que el mundo sepa que incluso los lugares más bellos pueden encerrar terrores inimaginables y que el precio del silencio puede ser demasiado alto. Si esta revelación te conmovió y crees en el poder de la verdad, suscríbete al canal y déjame un comentario. ¿Qué parte de esta historia te impactó más y por qué?